Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quiero dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación Sebastián de esta Miramontes, semana. hermano, Muchas gracias. muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí para que tengamos una plática, una conversación. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy bien, Ángel. La verdad, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, No, hermano, contentos por haber estado aquí. Ajá. a ti, hermano, a ti completamente el tiempo. Ahí, vas ahorita, me decías que eras de Baja California, perdón, si no mal recuerdo. Sí, mira, soy de Ensenada, Baja California. Ujú. Ok, He vivido en otras partes, pero pues aquí nací y crecí. sí, sí. Te Ensenada, pregunto Baja aparte California. porque está la parte del horario, ¿no? Que a ti para ahorita son las 6:12, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente son las 6:12. Normalmente hay como 2 horas de diferencia, pero con el cambio de horario y todo eso, ahorita nomás es una. Pero Ok. siempre hay un desfase ahí de horario. Ok, sí, eso es lo que puedo ver, digo, ahí como que todavía se ve como que muy de Hay día. luz. Sí, 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 muy de Sí, día por acá. ajá, Y aquí ya es noche, noche, noche. ajá. Entonces, digo, nada, hermano, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por ahorita de que me regalaras un tiempo de tu fin de semana. Y pues nada, Sebas, pues nada, primero comenzar por decir, ya llevo algún tiempo siguiendo temas por la parte de caos. Ahí igual empecé Ah, súper bien. a empezar a seguir todo lo que llegaste a compartir. Pero hermano, igual me gustaría que me comentaras un poco de tus inicios. Por ahí me aventé un clavadito y pues vi que ya llevas un tiempo, estuviste un tiempo en Apex, ¿no? En el centro de entrenamiento que era de Jay por allá. No sé, cuéntame un poquito desde ese lado, en qué momento empiezas a voltear a ver pues esta parte del ejercicio, de verlo de una forma más sistemática, más rigurosa, ¿no? De ver como que toda la ciencia que hay detrás del mismo. Pero, ok, sí, estuve en Apex hace ya unos años. Fui el primer entrenador de Apex cuando recién salió, con Yeye, pues es un gran amigo, la Ok. verdad, un gran amigo, hemos trabajado en algunos proyectos, pero ¿quieres que te cuente desde ahí o desde que pues inicié con todo esto? Porque No, desde el también hay inicio. más historia atrás. ¿Desde Ándale, el sí, inicio? más atrás, sí, sí. Va. Mira, soy licenciado en Actividad Física y Deportes por la Universidad Autónoma de Baja California, acá en la UABC, ¿se conoce? Acá en Baja California. Ahí estudié, ahí también tuve la oportunidad de irme al extranjero. Ah, qué Estuve chulo. como 6, 7 meses en Costa Rica, Ok, en ok, la Universidad de Costa Rica, que digamos que es lo homónimo a la UNAM. ok. Ujú. Enorme, enorme. Y la escuela específicamente de ciencias del deporte, ciencias del movimiento humano, tiene como 50 años de antigüedad. Ah, qué Entonces chido. sí, no, la verdad es un complejo bastante, bastante chingón Ujú, y tienen hasta un laboratorio de ciencias del movimiento humano y hacen ok, investigaciones. De hecho, ujú, por eso fui a esa universidad, fui con uno de mis mejores amigos ujú. y fue el primer, ¿cómo se dice? Es que antes había estado mucho Teenation, entonces la Ajá, ajá. información, se Sí, ubica en sí, la sí, página, ¿no? La sí, sí. información, pues la conseguíamos de ahí de alguna manera, ¿no? No estaba Sci-Hub ni nada por el estilo. Ujú, Entonces nos adentrábamos ahí y lo más cerca que teníamos la oportunidad de ver de algo de ciencia, realmente el proceso como tal, ujú. fue a través de ese laboratorio de ciencias del movimiento y estuvimos haciendo prácticas, participamos en alguna que otra investigación, más que nada Ujú. como IBM, o sea, ayudando a los investigadores en lo que Ok. podamos Ujú. y matándolos a preguntas, o sea, así, machín. Ok, No, ok. sí, también ahí también fue la primera vez que nos topamos con gente altamente capacitada. O sea, Ok. fue la primera vez que entablamos una conversación con un maestro en nutrición deportiva, por ejemplo, una maestra, Ujú. también con un preparador físico que tenía atletas olímpicos de Costa Rica, un médico del deporte que era médico de la FIFA, de antidoping y todo Ok. eso. Entonces fue la primera vez que nos topamos con eso y con gente que dices, ok, no manches, o sea, esto es una persona realmente capacitada. Sí, sí, Y sí. pues estuvimos un rato y regresamos, Ujú. terminamos la uni,
y después me puse, pues por alguna otra razón empecé con el entrenamiento. O sea, Ujú. salí de la uni y no sé si te pasó a ti. Sigues estudiando, creo, ¿no? O Sí, todavía, ahorita ya todavía terminaste. terminé 4 años, ahorita estoy haciendo mi servicio social. Todavía justamente lo acabo de iniciar, inicios de agosto, entonces todavía un año voy a estar ahí en Ok. servicio social. Sí, todavía. Ah, pues mira, yo la neta cuando salí de la uni estaba, no, haz de cuenta salí y no sabía qué hacer. O sea, todavía no estaba Ujú, seguro como en qué lado dirigirme. ujú. Y pues me gustaba entrenar, o sea, como yo creo que a todo el mundo que está en Australia nos gusta entrenar, Sí, sí, Simón, sí. y pues a buscar trabajo en gimnasios y nada, no me contrataban porque era licenciado. Pedían, Ok. te pedían como cursos de la Asociación de Fisicoculturismo. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Pedían mucho de ese, o sea, le daban en ese entonces más valor a eso que a la licenciatura, por ejemplo. Ujú, Entonces, pues tenía una exnovia, me acuerdo mucho porque mi exnovia quería entrenar ujú. y dije, bueno, pues voy a comprarme un libro. Y me empezó a comprar libros y le empecé a entrenar ella y otra amiga. Y Ok. poco a poco como que fui, pues empezó pues iba a entrenar, le entrenaba a ella, empezó a gustar. Y como tenía más dudas, empecé a comprar más libros y a leer más y a leer más y a leer más. Y Ujú. poco a poco pues mi camino se fue orillando así a ser entrenador como tal o preparador físico. Ok. Y después de unos 5 o 6 meses me di cuenta que todo el mundo estaba lastimado. Sí, 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 todo el mundo está lastimado, o sea, de la rodilla, el hombro, la espalda, todo el mundo está lastimado sí, sí, y sí. me daba mucha frustración no saber qué hacer con eso, o sea, que llegara alguien lastimado y es como que, güey, ¿qué hago? ¿Qué hago Ujú, con esto, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? No tenía nadie a quien preguntarle ujú. y se dio la oportunidad de poder hacer una maestría Ok, en sí, sí, Guadalajara. sí, sí, Entonces era en fisioterapia deportiva, dije, pues aquí estoy, o sea, estoy buscando trabajo, no encuentro algo que me convenza y está esta oportunidad, pues me voy a estudiar, ¿no? sí, Me sí. fui a estudiar y estuve en toda la maestría. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho bien, te escucho bien. ¿Me aguantas nomás un momento, Sí, sí, por favor? claro, hermano, claro, claro, claro. A ver, sorry. Todo bien. Adelante. Retomamos. Hermano, justamente, qué bueno que ahorita Ajá. dijiste una pequeña pausa antes de Sí. que siguieras con esa parte, porque me había generado duda. Esta parte que Dime. mencionas que te fuiste de Oh, intercambio, ujú. te fuiste de Simón. intercambio en la universidad, ¿eso en primero a qué altura de la universidad pasó? Y en segunda, el intercambio se dio meramente porque tú lo buscaste, surgió como una oportunidad de la universidad, porque al final de cuentas, igual ahorita como me platicas, la verdad, desconocía completamente como que todo el avance, el rigor que se tenía en Costa Rica, que ahorita me estás comentando, e igual ahí me genera Sí. mucho la duda de, tú ya ibas con esas expectativas de decir, ok, yo ya sé que allá hay, vaya bastante de dónde cortar, por decirlo así, de dónde aprender, mejor dicho, y por eso es que como que buscaste ese lado, o si fue un completo de, ok, pues vamos a ver qué pasó y te llevaste esa sorpresa. Mira, la neta siempre desde antes de entrar a la uni yo tenía como la visión de querer estudiar fuera. Ok. Siempre tenía ese, pues esa espina, esa curiosidad de querer estudiar fuera, de salir de mi ciudad, es una ciudad pequeña, pues. Ujú, Pero cuando fue lo de Costa Rica, se presentó la oportunidad. O sea, mi carrera, mi escuela de deportes, ujú. en ese entonces era relativamente joven, tenía como unos 10 años de antigüedad. Ok. Entonces, apenas estaban creando convenios entre distintos países para hacer el intercambio y todo eso. Ujú. Entonces, pues siempre me ha ido bien en la escuela, pues entonces los maestros, los encargados, y sobre todo los encargados de esa área de intercambio, Ok. me hicieron la propuesta, de, ¿sabes qué? Oye, tienes buen promedio, vemos que le echas ganas, etc. ¿Qué te parece irte a otro lugar a estudiar? Ujú. Y yo me quedé pensando y dije, no, pues, sobre Simón, Sí, sí. quiero hacer, ¿qué opciones hay? Nomás que la cuestión aquí era un poco el dinero. La universidad Ujú. me apoyó mucho, entonces yo quería irme, pues quería ir a Europa, ¿no? Pero se presentó la oportunidad de Costa Rica. El encargado del área de investigación y también de lo que es la movilidad estudiantil Ujú. nos habló de acerca de ese laboratorio de ciencia del movimiento humano y nos explicó Ok. todo y nos pusimos a investigar. Dijimos, oye, esto se mira bastante bien. La neta no tenía ni idea, igual que tú, yo no tenía ni idea de cómo era la educación allá. Y la Ujú. neta, mis respetos. O sea, la neta, mis respetos con eso. Sí, Se sí. presentó la oportunidad y nos fuimos, todo pagado. Qué Dije, es chingón. que, digo, está padre la vivencia de irte al extranjero, ¿no? Y divertirte y todo eso, pero dije, güey, pues, la neta quiero también aprender, no más irme de vacaciones, pues Claro, es sí, que sí, la neta sí. mucho es eso, pues vas y conoces y es mucho viajar y conocer gente Claro. y cotorreo y así, pues. Pero dije, no, también queremos aprender algo, queremos exprimir a gente de conocimiento. Y Claro. salió la oportunidad y estaba el contacto entre Ujú. los mismos profesores, los de aquí de Ensenada y los de allá de Costa Rica, Ujú. y sobre, pues nos fuimos allá para allá.
Qué chingón. Y por ejemplo, ahí, Ajá. de esa parte, hermano, yo creo que igual muchas veces volteamos más a ver a la parte, sobre todo esto de ciencias del ejercicio, que yo considero que igual en la parte académica en México, como lo acabas de mencionar, ¿no? El ejemplo que pusiste de, oye, cuando vas a un gimnasio, lo primero que te piden es el curso de la asociación, ¿no? Que no sé, Sí, ahorita actualmente no sé qué tan siga persistiendo eso, probablemente sí, pero ajá. lamentablemente como que todavía no está esa visión sobre de que, oye, es una carrera con formación académica, o sea, que tal cual existe esta parte de licenciados en ciencias del ejercicio y sobre todo la parte que existe, yo creo que igual entre cada universidad en México, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, era muy nueva en ese entonces que tú estabas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en ese caso, hermano, de lo que llevabas, la altura que llevabas de la universidad y de repente ir a voltear a ver a Costa Rica, ¿sentiste que sí fue un complemento o sí sentiste de repente algo abismal respecto a los conocimientos o hacia el plan de estudios o hacia la forma en la que se impartían cierto tipo de, se transmitía, mejor dicho, el conocimiento? Ahí, ¿cómo fue el contraste? ¿Fue muy similar o sí fue bastante? O sea, ¿conmigo los demás estudiantes o como en general así de la carrera? ¿A qué te refieres? Pues de los Específicamente, dos, ¿qué? de los dos ¿De los tanto, dos? ajá, sí, sí, en general Ok. y tuyo mismo. Pues fíjate que de manera general sí era la diferencia notoria. O sea, me refiero al nivel de conocimientos que tenía el salón en general Ujú. en comparación a mis compañeros y conmigo mismo, ¿no? Oye, o sea, están más preparados, o sea, realmente están más preparados. También por lo menos conmigo, sí, yo sí sentí una diferencia, pero luego me puse a ver, güey, la escuela tiene 50 años, o sea, tiene un campus específicamente Claro. nomás para eso, y era enorme, o sea, enorme, enorme, y los maestros, sobre todo, maestros que tenían, tipo, doctorado, maestría, médico avalado por la FIFA de antidoping, y aparte investigador de Latinoamérica, de ejercicio, entonces realmente el que tengas ese tipo de maestros Claro. sí te ayuda mucho. De hecho, mi amigo y yo aprovechamos y los exprimimos, los matamos a preguntas. O sea, neta, los matamos a preguntas hasta que terminaban diciendo a veces, ya no sé darte una respuesta. Hasta ese punto. Sí, Nada sí, más se dan risa, pues, pero nosotros estábamos muy contentos en ese sentido, pues. Y ya cuando llegué aquí a Ensenada, ya que volvimos, sí, sí, y sí. toparte con eso de que, pues, le dan más valor al curso, sí fue, la neta sí fue algo frustrante. Sí, Sobre todo claro. porque, me acuerdo mucho porque, como me pedían eso, dije, pues bueno, voy a tomar un curso, ¿no? Y Ujú. lo tomé y me acuerdo que me dio mucho coraje porque era aquí en Mexicali, están como unas 3 horas, más o menos de Ujú. Ensenada. Era Sí, sí. de cursos de un día, de un día, ¿no? Ujú. Me costó como 5,000 pesos Ujú. y aparte de todo lo que gasté en ida, el hotel, las comidas, terminé gastando como unos 7,000, 8,000 pesos, Ujú. que para mí en ese entonces era muchísimo. Claro, pues sí. Y para que después de ese día pues, no hubo ni un examen, eran cosas súper mega básicas. O sea, Ujú. sí hubo realmente un coraje dentro de mí. Y dije, no, Claro. pues ya no vuelvo a pagar cursos. O sea, me pongo a estudiar por mi cuenta, a leer artículos, a leer libros, a irme a estudiar otra maestría. Digo, no, no puedo con esto. Sí, sí, Y sí. me lancé. Ok, qué chingón, hermano. Y igual, no sé, que yo lo veo igual desde la parte, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Que ya la universidad llevaba mucho más tiempo, ¿no? En esa Ujú, parte, ¿tú crees que haya una influencia cultural misma de que exista de repente este desarrollo más, sobre todo en el área del ejercicio en ciertos países? Por ejemplo, ahorita que me mencionas Costa Rica, por ejemplo, ujú, volteamos a ver Estados Unidos, Londres, ujú, Australia, que de repente como que se le toma más en serio a esto, ¿no? Y igual esto lo pongo porque no sé si te haya pasado, pero ujú, muchas veces como que se ve la licenciatura en ciencias del ejercicio o cuando haces una licenciatura alrededor que lleva el nombre de ejercicio, aquí en ujú, México es mucho como de, es para maestro de educación física, o puede llegar a pasar así. ujú. Entonces, ¿tú crees que hay una influencia igual cultural respecto a cada país y porque hay un desarrollo más sobre la investigación del mismo ejercicio, de su impacto más allá? Que tal vez ya no tanto en el área médica, sino más tal cual como Ujú. ciencia misma. Pues, o sea, sí creo que hay una diferencia y hay una influencia cultural enorme, pues, de parte de la sociedad. Y Sí, lo sí. puedo decir más que nada por ejemplo, en mi carrera. Desde que yo por lo menos a donde yo tengo entendido, desde que yo salí, Ujú. el plan de estudios ha cambiado constantemente, pues, y ha cambiado al punto en que cada vez está yendo más al aspecto de educación Ujú. física, pues, o sea, cuando yo entré me enseñaban de todo, Ok. pedagogía, de educación física, entrenamiento, medicina, me dieron de todo un poco, Ok. y a lo que me han contado y a lo que en apariencia pude ver, sí hay un giro hacia la educación física, pero es porque la mayoría de los estudiantes salen de la carrera y terminan trabajando en ese ámbito. Entonces tiene Claro. sentido de que termines como, ok,
educación, se van a hacer educación física, o, estudiaste por educación física, porque la mayoría de las personas se van a eso, pues. Sí, sí, sí. Entonces, si lo comparas con Estados Unidos, Australia, Inglaterra, etc., pues obviamente vas a poder notar una diferencia porque la profesión se ve más allá del maestro de educación física como tal. Ok, sí, Pero sí. curiosamente, ahorita que lo mencionas, realmente no me había puesto a pensar tanto al respecto, pero en Costa Rica, por ejemplo, sí también había mm, un énfasis más en la educación física. De hecho, eran muy buenos en la educación física. Ok. En las actividades lúdicas eran muy, pero muy buenas. Pero de todas maneras, aunque fuera hacia como esa orientación, Ujú. de todas maneras, el nivel que tenían de conocimientos médicos, fisiológicos, de entrenamiento, era mucho más avanzado que por lo menos el que yo tenía y lo que puedo. Ok, hermano, y ahí, por ejemplo, avanzando a lo que me comentabas, ¿no? Que pasa esto de que piden el curso de la asociación y que tú dijiste, ok, voy a entrarlo más de forma autodidacta, empezar a investigar. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros libros? O sea, que compraste o cuál fue tu primer fuente de decir, ok, voy a comprar de ese tipo de Ajá, libros, empezar a ajá. investigar respecto a eso, como cuál fue la primera fuente a la que dijiste, ok, voy a empezar por este lado. El primero que compré fue el de Frank de la B, algo así. ¿Cómo se llama? El de Strength Training and Anatomy. Imagino que lo ubicas, Mm. es uno de muy viejo, es de un francés, Frank de la Bier, algo. Es de, no sé, pone un ejercicio y sale un vato y se mira qué ejercicio, o sea, no sé, press de banca y qué músculos son los que trabaja el press de banca. Ah, ok, sí, 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 creo que sí. Es Sí, lo muy ubico. viejo, el libro de la musculación anatómica, algo Ajá, así. creo que sí, 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 sí. Ese, compré otro de nutrición deportiva, que Ujú, no, pues lo compré, realmente no conocía autor de nada y lo dejé. ujú. Y el de Brett Contreras, el primero que sacó uno verde, no sé si lo llegaste a ver. Se No, no. llama Strong Curves. Ah, no, 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 no me No, tocó. no, uno, bueno, ya viejo, güey. Ujú. Fue creo que el primero, bueno, el segundo que sacó, pero ya ese fue el primero en referencia al entrenamiento de glúteo. Ah, ok. Que como mi exnovia bueno, mi novia en ese entonces quería entrenar y pues quería pues Ujú, glúteos, piernas y todo eso. Dije, no, pues me voy a comprar este. Veo ujú. que el vato se especifica en eso y me empecé a engranar en eso, machín. Y de ahí, pues, no recuerdo realmente porque muchos los he vendido o los he regalado, Ujú, que no me gustaban o no me sirvían. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en la maestría, el que más me ayudó sí, a ujú. conectar todo, pues la fisioterapia con entrenamiento fue el de Mike Boyd, el Ok. de Ujú, entrenamiento funcional para deporte, imagino que lo has visto. ujú. Sí, Ese sí. libro le aprendí mucho y le exprimí un chorro, o sea, al punto que el libro, las hojas están todas maltratadas, pues lo Ok. llevaba para todos lados. Sí, sí. Y ya de ahí, o sea, con las mismas redes sociales, T-Nation, los libros te van recomendando autores, pues me Ujú. empecé a buscar eso, me empecé a buscar puros autores. Y ahí me fui dando con más libros como tal. Pero todo fue siempre buscando autores. Miraba, Ok. me acuerdo mucho de Nick Tuminello, también que era muy famoso creo que Ujú. fue de los primeros que inició, si lo ubicas, ¿no? Nick Sí, Tuminello. sí, sí, cómo no. Sí, sí. Sí, que tenía varios artículos en T-Nation y todo eso, y me compré varios, como 2 libros de él en PDF y en físico, y así, poco a Ok. poco, o sea, a través de autores. Y digo, está chingón como ver esa transición, porque al final de cuentas, por ejemplo, o sea, tú me lo platicas como desde la base de que entraste tal cual como ciencias del ejercicio, ¿no? Y cómo esta parte te Ujú. empujó a empezar a investigar más de ese lado. Y por ejemplo, yo fue completamente al contrario, porque yo pues fue Sí. meramente por entrenamiento, o sea, Ajá. yo ahorita acabo de terminar y lo que puse primeramente a estudiar pues fue nutrición, tal cual, ¿no? Ahorita estoy Ujú. acabando, ya casi termino, te digo, falta medio de servicio. Y ahí fue donde empecé a voltear la parte de entrenamiento, el de pesas específicamente, ¿no? Ajá. Y empecé a voltear a ver a personas que empezaban a publicar, yo, ¿cómo que hay ciencia? O sea, ¿cómo que hay algo detrás de esta parte, ¿sabes? Te lo Sí, juro. sí, ya. Entonces como Ajá. dije, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo no nomás es venir Ajá. a Porque hay entrenar y ya? ciencia. Sí, como de Furky. Y eso al final de cuentas está muy cabrón porque igual, o sea, yo ya me sumergí tarde, ¿no? En esta parte, o sea, yo empecé a consumir autores, por ejemplo, el primerito, pues Helms, ¿no? En sus pirámides tanto de nutrición y A las entrenamiento. pirámides, Simón. Ujú. Ujú. Yo los compré, creo que en el 2019, 2020, más o menos, ¿no? Entonces a partir de ahí me empecé a Ujú. sumergir un poquito más y en gran parte igual a Jay que lo empecé a consumir un poquito más y él como que ya lo vi Ujú. más específico, más en ciencias del ejercicio y empezaba a hablar, por ejemplo, de los autores ahorita que me comentabas. Entonces, Ajá. esa parte igual, por ejemplo, ¿en qué momento ubicas a Jay? ¿En qué momento empiezas a ver Apex también? ¿Fue durante la maestría o fue al terminar tu maestría? ¿Cuánto duró tu maestría? Supongo que Ah, 2 años. sí, duró 2 años. Ujú. Salí como a los 25. Sí, como a los 25, 26. Ah, ok. Este. Ah, no, a Jay lo conocí, pues,
realmente por azares del destino, o sea, Ok. realmente, si un día platicas con él, le preguntas y todo, pues bueno, nos da mucha risa cómo nos conocimos. Yo ya había salido de la maestría y estaba trabajando en me imagino que es Guadalajara, ¿no? Ubica los Station, los gimnasios Station. No, no mucho. No, no, no. No, bueno, es un gimnasio de cadena, ¿no? Ok. Ajá. Ahí en Guadalajara hay como 1000 gimnasios de eso, pues son un chorro de cadena, pues. Ajá. Trabajaba en uno de esos y por las tardes estaba en una clínica de rehabilitación que se llama Pro Sport and Health, que es la Ok. clínica de Rafa Márquez. Ok. Empecé con mis prácticas y de ahí me quedé más tiempo, pues porque quería aprender más, pues lo mismo que te digo. Ujú. Todo el mundo está lastimado, quiero saber qué hacer. Sí, Y sí. ahí estuve como 8 meses. Y en ese transcurso, yo me acuerdo que pues no tenía mucho tiempo, güey. Entonces me iba a entrenar los sábados y era un sábado en la noche. Ujú. Son gimnasios 24 horas. Ujú. Entonces siempre está abierto. Pues entonces llegué y me puse a entrenar y de pronto llega Jay y viene con una mochila. Pues lo veo que llega, pues éramos nomás él y yo en el gimnasio. Ajá. Y entonces empezó a hacer hip thrust y él traía un cojín y me dice, oye, veo que está haciendo hip thrust, ¿quieres usar mi cojín? Y Ujú. yo, seguro, me dijo, sí, agárralo, y pues lo agarré, hice hip thrust, y ya lo volví, y yo le hice la observación, ¿eres entrenador? Me dijo, sí, sí, ¿por qué? Dije, pues es que es raro encontrar a una persona que viene a Station con su mochila y que tenga, pues, bandas, que tenga sliders, que tenga los colchones para hip thrust. Es mucho material para alguien que nomás le gusta ir a hacer ejercicio. Es muy, muy raro. Sí, sí, Me sí. dijo, sí, soy entrenador y me dedico a dar conferencias. Y lo Ujú. empecé a escuchar. Y dije, órale, pues, cool. O sea, Ujú. yo tenía ese sesgo, esa em, como esa barrera por la Ujú. experiencia que digo que tenía con los cursos en México. Claro. Ujú. Entonces, realmente yo estaba muy alejado de los cursos que daban en México, entonces a Jay no lo conocía. Ujú. Yo nada más estaba enfocado a lo que estaban haciendo en Estados Unidos y lo que miraba, pues. Ujú. Entonces, me empecé, no, es que doy cursos y no sé qué, y estoy por todo México, me empezó a decir, y yo estaba escuchando. Dije, pues cool, o sea, qué padre. Me dijo, ¿tú no trabajas? Y yo, no, pues yo trabajo aquí en Station. Y dijo, ¿en serio? Es que no te he visto. Yo también les doy cursos a todos los entrenadores de esta cadena y etc, etc. Y empezamos a hablar de entrenamiento, pero empezamos a hablar y si has platicado con Jay, la neta te mareas. O sea, llega un punto, te empiezas a soltar nomás conceptos, y si no estás listo, te puede llegar a marear. Pero, como te digo, yo también leía. Entonces me empezó a arrojar autores y pues dije, yo también le voy a arrojar autores. Y Ujú. empezamos a hablar y empezamos a hablar y así como que como que hubo un clic pues y empezamos a hablar un ratote porque yo tenía un rato sin hablar con alguien realmente de tecnicismo y Ok. al parecer tampoco tenía bastante rato. Y de Ujú. ahí, o sea, nos agarramos a Facebook, cotorreamos de vez en cuando y después él estaba cargado de un proyecto en un gimnasio, estaban buscando entrenadores Ujú. y apliqué, me contrataron y de ahí empecé a platicar más con él, pues, más con él. Después ya me salí de ese gimnasio y él abrió Apex y me dijo, güey, voy a abrir Apex, ¿quieres venir a trabajar? Y yo, sí, bueno, no me digas más. Y ya terminé en Apex. Sí, Ok. fue de cosas de muy casual, o sea, realmente jamás había tomado un curso de él, jamás había escuchado hablar de él ni nada. Ujú. Y empezamos a hablar nomás. El entrenamiento con hablar, leer y estudiar nos unió de alguna manera, Simón. Sí, sí, sí. No, y creo que igual es Ajá. algo que tú dices, Mm, nada casual, primero por el contexto, o sea, de la noche, ¿no? De que, pues, o sea, que fueran a ajá. entrenar al mismo gimnasio, y aparte aún más específico respecto a que estuvieran sumergidos en ese ámbito que, pues, oye, en México es al final de cuentas bastante complejo saber que personas que a lo mejor están más en la parte de los gimnasios, ¿no? De los Ujú. entrenadores, como que puedan compartir estas ideas y como que tenerlo, ¿no? Creo que al final de cuentas eso es Sí, bien curioso. no, yo tenía, te lo juro, toda la maestría, sin hablar con alguien de manera extendida, así sobre tecnicismos de entrenamiento. Ujú. Estaba como muy encerrado y como estaba en la maestría y la mayoría eran médicos y fisioterapeutas. Ujú. Entonces ahí es cuando, o sea, hablaba con ellos, pero obviamente haz de cuenta que son dos mundos que a veces chocan, pues. Entonces, Claro. ¿a qué voy? El fisioterapeuta y el médico siempre van a buscar proteger, pues, Ujú. o prevenir, mucho prevenir, Ujú. pero el entrenador siempre va a tener que buscar a mejorar. Entonces, ciertamente había un choque constante, entonces yo a veces tenía que, pues, encontrar el puente de cómo unir los dos, pues, los dos lados, Claro. los dos extremos. Sin Ujú. embargo, no había nadie con quien hablara de tecnicismos como tal o de la terminología hasta que me topé con él.
y nos Ok. agarramos hablando como una hora. De hecho, hice hip cross y ya no, ya terminé como 2 horas, güey. No había hecho nada de ejercicio, güey, me fui a mi casa mejor. Sí, No, sí, sí, sí. ajá. De esas veces en las que te extiendes a platicar, se llega a Sí, pasar. sí, A de repente sí. dices, chin, sí tenía que entrenar, ¿verdad? Pero no, ya valió Sí, madres. ya Ya valió, gasté la hora. Simón. Y Sí, sí. digo, y pues así quedó, y pues digo, pasaron como unos 4 o 5 meses, Ujú, y él estaba a cargo del proyecto, y dije, pues voy a aplicar, hablé con él, dije, él sé que sabe, dije, ujú, vamos a ver qué proyecto hay, pues estaba interesante en ese entonces ese proyecto, era ujú. de otro gimnasio cadena, pues Ajá. no funcionó, y ya, pues empezamos a convivir más y a hablar más, y hay una amistad muy bonita, pues que tengo ahí con Jay. Qué chingón, hermano. Digo, ahorita Ajá, regresando a Apex, igual quería preguntarte cosas específicas de tu maestría, por ejemplo, ahorita lo que me ujú, comentabas de los médicos, fisioterapeutas, entrenadores. Ahí, por ujú. ejemplo, ese era el perfil por lo regular de ingreso al que se abría la maestría y también, por ejemplo, ese choque de ideas que me decías, no sé, se me hace Ujú. muy interesante esa parte, ¿no? Como de repente el poner el tema en discusión y como que tratar de ver, oye, pues para qué lado como que buscar la mejor respuesta. Por ejemplo, eso qué tan seguido respecto a la maestría era, cómo llevaste la parte de la maestría igual durante esos 2 años, me genera igual mucha curiosidad, hermano, cómo fue esa parte de la maestría. Pero, o sea, ¿te refieres a la convivencia, a platicar con mis compañeros, más que Ajá, nada? Algo así. la estructura igual que se tenía, Ajá, digo, porque tú ahorita como mencionas, o sea, ya eras una persona sumergida bastante en esta parte de autores, de entrenadores, y ajá, ahora sí. empezar a traerlo, ¿no? A la parte de que a lo mejor también tanto médicos y fisioterapeutas, pues tal vez no tienen esta parte de tanto contexto respecto al área, ¿no? De entrenamiento, igual, por Ajá. ejemplo, ahí, ¿cómo era esa estructura, por ejemplo, en la parte de las maestrías, ese choque de ideas, por decirlo así? Pues creo, la neta, sí, sin temor a equivocarme, creo que sí, nomás era el único entrenador. Había otros colegas de Ujú, cultura física, pero entrenador, yo era el único. Entonces, a mí ok, me costaba mucho al principio porque no lograba unir las cosas. Pues, o sea, digo, ujú, miro al fisio y al médico que hacen su labor, o sea, chingón y todo, pero decía, es que esto, ¿cómo lo veo yo en la cuestión práctica? O sea, ¿cómo está ese claro. puente realmente? Ahí Ujú, es donde el libro de Michael Gold me ayudó a comprender mucho, me empezó a introducir conceptos de la fisioterapia y cómo se aplicaba en ese entonces a lo que se consideraba como entrenamiento funcional. Y de ahí, en ok, base ahí, ya empecé a agarrar a los profesores, a mis compañeros, oye, tratar de hablar su idioma, pues, de que, ok, ¿qué es lo que, digamos, no? Surgió tal lesión, ujú, tal cosa, dije, ok, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué contraindicaciones? Y ya me decían, ujú, ok, pues no puedo hacer tal, tal, tal y tal. Entonces, ya que me ujú. decían eso, yo ya hacía el programa, pues, ok, ya hago el programa y ya la progresión pues la hago a lo que yo estoy aprendiendo. Porque esa parte, me cuenta un amigo, me acuerdo mucho que me decía, es que yo entrenar, no sé sacar lesiones, pero un momento que ya se quitó el dolor, ya se corrigió el origen, Ujú, pues no estaba como antes. ujú. O sea, no sé cómo pasarlo de ahí a allá. Ese puente como tal es lo que yo de alguna manera aprendí a hacer y aprendí a hacer ahí en la maestría y también en ProSport cuando estaba en la clínica. Ok, ujú, sí, sí, sí. Estaba más que nada en la área de recuperación funcional. Ya que pasaban por toda la terapia, ya que quitaban dolor, ya que pasaban por los agentes físicos y ya los pasaban a hacer ejercicio como parte de la recuperación, es donde ya yo me empecé a meter en esa área específica, porque era lo más cercano al entrenamiento. Claro. Ahí, Pero sí, ahí, ajá. ahí, por ejemplo, me da Ujú, curiosidad esa parte, ¿no? Porque justamente, o sea, muchas veces se ve únicamente como lidiar con tal vez el dolor o la molestia, que es, por decirlo así, lo que está más superficial o lo que puede llegar a ser más, por decirlo así, generar más fricción al momento, ¿no? Pero ahorita como mencionas, ujú, esa parte de, ok, ya estás bien, ya quitamos esa parte, ahora reincorpórate porque justamente tal vez lo hablamos desde o lo podemos poner en un contexto de una persona que a lo mejor va a entrenar, ya va 2, 3 meses entrenando, se lastimó, pues ya se recuperó, se le quitó el dolor y a lo mejor pues ya no es tan interesante para él volverse a incorporar a cierto ejercicio. Pero supongo que en la parte de los atletas, pues oye, de repente son personas que llevan años o es su vida y su intención es tratar de lidiar con la lesión pero volver a estar en la ujú, condición que ya tenía, ¿no? E incluso en esa parte ajá. de estar buscando continuamente la mejora del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí platica un poquito, yo es algo que lo que ignoro y no estoy tan sumergido en esa parte de esos procesos, pero platícame, por ejemplo, en un poquito en esa parte, cómo, en qué momento empezaste a integrar ciertas cuestiones, qué, por ejemplo, cosas prácticas llegaste a ver, porque igual yo creo que tenías esta parte tanto de teoría de la maestría y cómo incorporabas y veías los demás puntos de vista y también la horta que tenías en la clínica, ¿no? En la práctica, que era ahí donde Ujú. podías como que bajar esos conceptos y ver como de, ok, como que qué aplicación práctica ponerle, ¿no?
O sea, no te comprendí muy bien la pregunta. O sea, Ajá, ¿cómo fue el camino para yo saber como qué cuestiones prácticas hacer? ajá, sí, sí, o sea, esa O, transición, ¿no? o Porque cómo, ajá. me decías que como que tú era como de, ok, ellos ya lidiaron con la parte Ujú. de, ok, tiene esta lesión o tiene este impedimento, pero ahora tú como entrenador, que igual me lo decías, ¿no? Era como de, ok, pero ¿cómo quiero que vuelva? ¿No? A su estado de rendimiento, que vuelva a esa parte de la condición que tenía, no sé, por ejemplo, hablando en un atleta, ¿no? Por ejemplo, en esa Ujú. cuestión, ¿cómo hacías ese conecte, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que llegaste a ver tanto en la área de teórica y de práctica? Pues, mira, lo voy a repetir. Digo, Ujú. te voy a platicar como yo lo vi en ese momento, ¿no? Porque ahorita Ok, ya hago, pues, distinto las cosas, obviamente, ¿no? Uno claro, sí, va sí. cambiando, pues. Pero me acuerdo, digo, es lo que te digo, el libro de Michael Boyle a mí me ayudó mucho a Sí, sí, sí. comprender Ujú, muchas cosas. Entonces, se cuenta que el entrenamiento funcional, no es para darte un poquito de historia, ujú, cómo fue que salió, por así decirlo, o sí, o llegó a nuestra área de entrenamiento. Es porque nació de la fisioterapia, pues. Entonces, menciona Michael Boyle en su libro, en la parte de historia, que algo que podían ver de manera anecdótica de sus atletas que siempre había, cuando había lesiones, había tres áreas que normalmente estaban débiles. El core, el glúteo medio y la zona escapular, ujú, de todo eso. Entonces, como que la lógica de ese tiempo era, ok, si estos músculos son los que ayudan a rehabilitar a rehabilitar al atleta ujú. de aliviar su lesión, probablemente estos sean los músculos o sean las áreas que si las entrenamos, nos ayuden a Ok, mejorar el rendimiento. ujú, Entonces, mucha de esa parte de los ejercicios de retracción escapular, de los estabilizadores de la escápula, del glúteo medio, se empezó por ahí, pues. Entonces, se cuenta que fue cuando ya entendí, ok, el glúteo medio tiene esta función más, o sea, el glúteo medio más allá de la abducción, dice, sí, más allá de la abducción, pues tiene una función de estabilizador cuando está parado sobre una pierna. ok, Dices, ujú, ok, ya está una función más dinámica, más al deporte, más a la que no nomás la función anatómica, pues. Entonces, ujú, esa parte fue la que ya empecé a comprender, ok, ya que tengo más o menos sé qué hacer, voy a saber cómo progresar. Ya empiezo a leer también de los mecanismos de lesión, dependiendo de cómo ocurra, tú vas a poder más o menos cómo habilitarlo como tal. Entonces, ujú, ahí fue cuando ya empecé a unir, puntos como tal, ok, ujú, y me ayudó muchísimo a poder comprender esa parte con el área médica y poder ya, aparte de empecé a trabajar con fisios, entonces empecé a entender cómo ven las cosas y ya de ahí yo claro. empecé a hacer mi trabajo. Entonces, pero digo, esa es la manera ahorita en que de manera a resumen, lo vi en ese momento, fue cuando hice clic, ok, es así. Sí, 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 Ya con el tiempo vas mejorando, vas cambiando, ya no, o sea, Michael Boyle me gusta mucho, pero igual es un autor más. Hay claro. otras cosas, hay cosas que son criticables, hay cosas que son muy buenas de él, y ya vas mejorando tu forma, pero fue un punto de inflexión muy importante para mí ese libro. Ok. Y Sobre, ahí, sobre, ajá. ajá, Sí, ajá. sí, sí, dime. Sobre todo porque mm, no sabía a quién recurrir. Como te digo, nomás eran Ujú, puros fisios y entrenadores no conocía muchos ni había tanto referente especializado en esa parte. Fue la manera en que para mí fue, ok, fue un cambio de paradigma para mí en ese ok. entonces. Igual yo creo que igual mucho de la labor es justamente, ¿no? O sea, sí saber que tu área de expertise, por ejemplo, en este caso es el entrenamiento, pero definitivamente algo que te ayuda a una mejor comprensión del mismo, pues es también tal vez sumergirte, no en aguas profundas, pero sí en al menos superficialmente en la parte de fisioterapia, ¿no? En la parte de medicina Ajá, igual, que sí. yo creo que al final de cuentas igual integrar conceptos de allá, que al final te digo, o sea, tal vez que sí están, por decirlo, en medio, o sea, no son tan profundos en su área, Ujú. pero como que ciertas cosas del medio, traerlas acá como que amplía más, ¿no? La parte de llegar a entender mejor las cosas, los conceptos y cómo buscar esa aplicabilidad, porque al final, igual como decías, ¿no? O sea, ya se dan cuenta que, ok, habla el idioma, por decirlo así, en el que estamos, o sea, no únicamente lo ve desde su punto de vista, porque igual yo creo que tanto tú, yo creo que lo veas así también. O sea, de repente, si Sí, por ejemplo un fisioterapeuta o un médico habla únicamente desde su punto de vista, o sea, nada más del área médica, se puede notar tal vez ese sesgo respecto a ciertas otras cosas que no, tal vez no sí, podría ser una perfecto, opinión Simón. completamente consolidada, ¿no? Sí, mira, y diste en un punto muy importante que acabo justamente de leer. Lo que acabas de decir lo comparto de hace rato, pero hay un entrenador que se llama Ian Jeffries. Es Ok. una eminencia, es un Ujú. preparador físico, una eminencia, sí, enorme.
creo que ahorita es presidente de la NSCA, creo que lo acaban de nombrar presidente, pero bueno, tiene un libro y mencionaba mucho acerca tiene un libro de coaching, y como Ok. pues el arte del coaching, que Ujú. menciona algo muy importante, que es, él lo menciona que el preparador físico entrenador tiene que tener concepto de todo, tiene que tener conocimiento de todas las áreas del rendimiento, de la salud y Sí. rendimiento. Y lo menciona muy claro porque dice, él, y lo acabas de decir ahorita, el que nomás está viendo el área fisiológica del ejercicio, los problemas los va a ver desde el punto de vista fisiológico. Entonces, Ujú. muy complicado porque, como dices, es solo una perspectiva de las cosas. Y Claro, la vida no nomás tiene una perspectiva, tiene muchísimas más. El biomecánico va a querer nomás ver los problemas desde el punto de vista biomecánico. claro. Entonces, sin embargo, si tú puedes agarrar conceptos o conocimiento de distintas áreas del rendimiento, tienes más herramientas para solucionar problemas. Totalmente, totalmente. Y ahí, por ejemplo, hermano, igual te iba a comentar, ¿tú consideras que ha sido una transición? Digo, te lo comparto porque a mí me ha Ujú, pasado mucho que de repente puedes ponerte a leer cosas. Híjole, me atrevería a decir que el simple hecho de, por ejemplo, en lo que es un estudiante promedio, no sé cómo tú lo ves, por ejemplo, en el área de nutrición y entrenamiento, muy ajá, probablemente si te pones a investigar un poquito más, o sea, un poquito más, estoy hablando de seguir a ciertas personas, ciertos investigadores en Instagram que de repente tienen cursos que es una locura cómo podemos tener acceso a ajá, información, ya te sí, pone a veces un escaloncito por arriba, ¿no? O sea, como que ujú, ya de repente empiezas a ver las cosas diferente. Y te comparto porque a mí me pasó esa situación en la que, oh, de repente decía como, ah, no, es que yo ya sé este tipo de cosas y tú ya lo veo diferente y lo demás. Y al ujú, final de cuentas, una vez, y algo que es algo que me ha ayudado a mí muchísimo las conversaciones, como que empiezas a ser un poquito más cuidadoso con tus perspectivas, te empiezas a darte cuenta que obviamente no tienes un conocimiento o entendimiento del todo, ¿no? ajá, Sino que muy Simón, probablemente solo estás empezando a subir un poco respecto a esa escalera, por decirlo así. E incluso a mí me ajá, ha abierto muchas oportunidades el simple hecho de preguntar, o sea, tal cual, dudas genuinas respecto a eso y entender que, como lo mencionas hace rato, o sea, saber qué es mi perspectiva y mi opinión, pero compartirla con una persona que tal vez incluso está en el mismo área que yo o en un área diferente, lo único que puede hacer es enriquecerla, ¿no? Entonces, digo, desde este punto de vista, ¿a ti fue similar? O sea, ¿tuviste esa evolución en tus perspectivas, en tu sí, punto de vista, o cómo fue esa parte? no, como lo estás describiendo tal cual. O Sí, sea, sí. eh, digamos, esta es una creencia que yo tengo, pues, pero no es como que crean en la suerte como tal, o en el destino como tal, pero creo que ahorita lo estás diciendo así. Ahorita que tú estás a través del podcast, ¿no? A través de todo este proyecto, empieza a conocer distintas gentes, pero es porque hay un interés genuino tuyo de seguir aprendiendo o seguir Claro. mejorando. Sí, sí. Entonces, eso hace que vayas conociendo más gente y si vas con esa perspectiva o esa abertura a platicar y a dialogar, Claro. el conocimiento que te va a entrar por todos lados de distintas perspectivas, de distintos contextos, te va a Claro. nutrir más. Entonces, yo lo que, pues he estado en varias áreas, digo, he estado desde la parte privada, el Ujú. área de recuperación, he estado en alto rendimiento, en APES, que es un alto rendimiento, pero es un sector privado. También estuve en el público, estuve en Ok. Monterrey en el centro de alto rendimiento. Ujú. Entonces, es alto rendimiento, pero los contextos son totalmente distintos y Ujú. los dos son muy buenos, pero te ayuda a ver un panorama más allá de incluso lo que solamente puedes leer a través de los libros. Claro. Sí, sí, sí. El contexto te va a dictar todo y todo eso te va nutriendo. Y si vas conociendo en el camino gente que igual tiene esa pasión por lo que hace, ese gusto y lee otras cosas que tú no lees, Claro. van a chocar esos puntos y ese choque es bonito, pues. Siempre y cuando Claro. las dos partes estén de acuerdo, ¿no? Pero ese Sí, sí, choque es sí. bonito, pues, o sea, y que puedan hablar y pueden dialogar y que nadie se lo toma mal, lo único que hace es incrementar el conocimiento. Totalmente. Y creo que igual es una puerta que se abre más un acceso a, como lo mencionas, porque es muy Ajá, diferente, y es algo que comparto mucho con Daniel y con Fernando, ¿no? En el podcast de Gym ajá, Rats, porque si es muy diferente, pues oye, te lees, no sé, por ejemplo, más que es una gran revisión, ¿no? Y te puedes leer un artículo de más y como que esta sí, sí, parte de, ok, los ujú, tecnicismos y demás, un tal cual un estudio, ¿no? Por decirlo así, o sea, tal ajá, cual de estudiar, ¿no? Por ejemplo. Pero ya es muy diferente el proceso cuando ya ahora es esa idea que tienes, ¿no? O sea, respecto a lo que existe, ahora traer ujú, a conversarlo, a discutirlo. O sea, ujú, al final de ok, cuentas, como que ese pequeño proceso, yo lo veo así desde mi perspectiva, es bien chingón porque te hace darte cuenta de quitar cierto tipo de paja que puede llegar a existir y entender un poquito más o ser más consolidado respecto a eso e inclusive me atrevería a decir, a verlo como lo comentamos hace un rato, desde otro ángulo, o sea, desde otra óptica, ujú, otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso al final de sí, sí, cuentas nutre muchísimo más
Y curiosamente es donde sale más, pues, esta parte de la pasión, justo lo que acabas de decir, porque al final no es como que, vaya, yo sé que este proyecto que al cual quiero bastante y voy a seguir con él, pero pues yo no dependo meramente de él, o sea, no es como que tenga un gran impacto o tenga gran número de personas, meramente es gusto el venir y yo, las personas que empecé a seguir en Instagram, traerlas y conversar con ellas y eso, o sea, es algo que genuinamente me nutre, como acabas de decir, pero igual te acerca más, o sea, yo lo veo así, te brinca pasos, o sea, porque al final no es lo mismo el como que estar consumiendo constantemente tal vez cursos, artículos o revisiones, o ya traer una persona que tal vez ya hizo todo eso y te empieza a ¿no? conversar contigo, porque te empieza a brincar pasos, yo lo veo así. Sí, o como la figura del mentor también, la persona que Claro, está 20 pasos arriba de ti y sí, que sí, sí. te va guiando. O sea, esa parte del mentor es muy importante. De alguna manera, te digo, Jay formó una parte muy importante en ese sentido en mi carrera profesional, Ujú, porque es muy inteligente, sabe muchas cosas. sí, Y sí. aprendí y me aprendí mucho de él y como ese pensamiento crítico con él, realmente creo que lo formé mucho, de que, ¿sabes qué? Esta información puede ser útil, pero a lo mejor en este escenario no. O este autor, pues me gusta, pero es muy teórico, no sé, y como que vas guiando y al final del día termino muy influenciado por él, Sí, realmente. sí, sí, Ajá. sí. Y ahí incluso yo creo que ese brinco de ser un poco crítico con los mismos autores, o sea, con la misma información, Sí, yo con creo que los autores, sí, sí. es parte igual de un, vaya por decirlo así, un pensamiento crítico ya más cultivado, ¿no? Porque muchas veces, pues oye, si de repente estás viendo a una persona, a una figura que es un referente, un investigador, Ujú, muchas veces pasa eso, que únicamente como que nos quedamos con su punto de vista y tratamos como de estarlo constantemente repitiendo, ¿no? Que al final de cuentas, obviamente ujú, son personas que están mucho más avanzadas que nosotros en cierto aspecto, pero es como que no no, verlo tal cual, ¿no? Sino como que ver ajá. lo que él quiere Sí, o dar, que sea, muchas veces los mismos autores, pero que te interrumpa, hermano, muchas veces los mismos entonces, autores no, dale, dale, ajá. pues ese es, vaya, con lo que predican, el decir, esto es lo que tengo en esta área, específicamente con esta población, ahora, ok, tratar de complementar lo que yo lo veo igual como esa ventaja de que, oye, tú puedes consumir, o sea, ellos quieras o no, pues están inmersos en su investigación, ¿no? Tienen tal vez laboratorios, están en un equipo a cargo y tienen que estar ahí constantemente en Ujú, esa línea, ¿no? Y nosotros pues sí, podemos sí. voltear a ver todo, o sea, voltear a ver todas las casas, todas las partes y también entender el contexto, porque pues tú mismo lo acabas de decir, no es lo mismo estar aquí en México que en Estados Unidos o que en Londres, ¿no? O sea, al final de Ah, cuentas sí, creo sí, sí, que sí. hacer esa mezcolanza, por decirlo así, es bien interesante, ¿no? No, y es que la neta, lo acabas de un punto muy importante que siempre me gusta hablarlo, pues, cuando hay oportunidad. Esa parte que es que incluso hay que criticar a los autores, y no en el mal sentido, pues, Claro. sino porque al final del día la opinión de un experto está en el fondo de la tabla, de la pirámide, de la jerarquía de la evidencia. Entonces, es importante no estar casado con alguien o con una manera de hacer las cosas. Ujú, Y eso también te lo va dando, te va enseñando la práctica. O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la experiencia que tuve en Monterrey, estuve en el Centro de Alto Rendimiento. ujú, Entonces estaba encargado con los deportes de canotaje y remo. Bueno, ok, algo que, ¿cómo puedo decir? Una enseñanza muy grande fue que muchas cosas que yo había leído o aprendido en la cuestión teórica, muchas veces tuve que mandarlas por la borda, así, por la ventana, así tal cual. ¿Por qué? Porque el contexto en el que estaba era muy distinto. Por ejemplo, tenía 20 atletas en una hora y solo había tres mancuernas. O sea, tres mancuernas. ok, sí, sí, O sea, sí. un par y una mancuerna sola. A la Y madre. Sí, sí, un chingo de barras. Entonces ahí dices, ok, tengo que hacer que esto funcione. claro. Probablemente haga cosas que no haría en un contexto ideal o lo que me dice el libro, pero son Ujú, cuestiones que dices, ok, este es el contexto que tengo y tengo que hacer que funcione. totalmente. Sí, sí. Y tienes que ir probando cosas, viendo qué funciona, qué no, y eso solamente te la da la práctica. Totalmente, hermano. Creo que igual ahí Mm, basa del entendimiento de saber por qué se rompen las reglas, ¿no? O sea, saber que, oye, sí, pues sí. sí existen estas normas, pero lo acabas de decir. Mm, El contexto no me lo presta, ¿no? Pero al mm. final de cuentas, Sí, yo sé, tengo que hacer funciones. totalmente, o sea, yo sé que a lo mejor está esto respecto a la literatura y que puede llegar a ser la mejor recomendación, pero al final de cuentas yo creo que igual eso es bien chingón y que platicamos mucho, pues no es una regla escrita en piedra, o sea, al final de cuentas son Ujú. datos que te pueden acercar a una mejor respuesta, pero obviamente también existe lo que hay a trabajar alrededor de estos mismos datos y el entendimiento del contexto, que al final de cuentas pues ahí igual es donde aplica o donde está realmente pues la práctica basada en evidencia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y
Y tocaste un punto también muy importante, o sea, la ciencia no está escrita en piedra, pues va cambiando con el Claro. tiempo, es un fenómeno dinámico, y lo que te hace son como recomendaciones que son pautas que puedes iniciar con ellas muy bien y de ahí progresar o de ahí modificar, pero no está escrito en piedra, pues es lo importante. Totalmente, hermano, totalmente. Sí. Ahora, por ejemplo, ya, Ujú. bueno, llega esta parte de Apex, lo demás. Ajá. Ahora, ¿en qué momento, hermano, empieza a voltear de redes? O sea, en redes empezar a decir, ok, quiero empezar a compartir información. Igual está la parte de Sí. la creación de caos. Igual me gustaría que me platicaras un poquito por ese lado. No sé si surgió a la Sí. par de que te empezaste a meter un poco más a tratar de, pues, divulgar en redes o ya había surgido Ujú. desde antes. Ahí, cómo fue esa parte, hermano? Pues digamos que fue a la par, la verdad. Ujú. Lo de Causa nació prácticamente por la pandemia. Yo Ok. estaba en Monterrey. Siempre he tenido gente en línea, ¿no? Pero de manera no tan formal, por así decirlo. Ujú. Entonces, cuando fue la pandemia, pues cerraron todos los deportes, los entrenamientos. Entonces, a mí me acuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que darle seguimiento en línea, en casa, a los atletas. Eran como 80, 90 atletas en total. Entonces, Ok. ahí yo me tuve que adentrar, pues, cómo hacer un seguimiento en línea. Sí, Y sí, empecé a sí, hacer claro. programa y mi sistema lo fue mejorando, lo fue mejorando porque no puedo estar, dedicarle, por ejemplo, elaboración de un programa para un atleta y tengo 90, se me va la vida. Tengo que empezar a sistematizar, a Claro. empezar a meterme. Y ya como fue la pandemia, se fue alargando y alargando y el deporte seguía parado y parado y parado. Pues Ujú. obviamente el instituto empezó a decir, ¿sabes qué? Pues que está parado, va a haber cambios, como fue en todo el mundo. Claro. A lo mejor corren gente, los contratos van a ser menores, a lo mejor hay una reducción de sueldo, etc, etc, etc. Entonces yo Ujú. me enfrenté al dilema de si regresarme a mi casa. Ok. A mi casa aquí en Ensenada, digo, era mucha incertidumbre, mucho miedo, pues más que incertidumbre, más que nada por el COVID. Y dije, ¿sabes qué? Pues me regreso a mi casa. Ya de ahí veo qué sale. Y dije, pues voy a empezar, vamos a hacer caos. Y saqué caos. Ok. Entonces saqué caos, empecé entrenamiento en línea y desde ahí pues he tratado de hacer contenido. Nunca me había Ujú. nacido hasta ese entonces. Y pues ha sido pues un camino. O sea, realmente no me considero para nada el mejor. Sé que tengo muchísimos errores, pero específicamente para mí fue, ¿cómo se le llama? Salir de una zona de confort. Ok. No, Ujú. no salí como una zona de confort, sino eh, fue una curvatura de aprendizaje, una Ok. curvatura de aprendizaje Ujú. porque jamás había hecho contenido. No tenía ni idea de Ujú. cómo hacer un contenido y yo soy de la idea de que, pues, que si vas a hacer algo, hazlo lo mejor posible, ¿no? Pues a mí Claro. me costó mucho el exponerme en redes sociales, el salir a hablar de X tema y de que Ujú. no saliera bien, de que, es que no me gusta estéticamente cómo está, subía algo y luego lo borraba y luego lo volvía a subir, Claro. Sí, mejoraba. sí, sí. Entonces, hasta ahorita que ya, o sea, pues ya me gusta más lo que hago y ya hay más gusto en hacerlo. Antes Ujú. era como, lo tengo que hacer porque tengo que estar en redes, Sí, si sí. no parece que no existes en el mundo. Entonces, Sí, 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 es que sí. llegó a ese punto, pues. Entonces dije, no, pues hay que crear contenido y algo que me guste, pues. Claro. Y empecé a hacer y ahí vamos. No, totalmente, digo, esa Por parte. ejemplo, Sí, 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 logro. ¿a ti cómo te ha ido? Pues exponerte a redes, a sacar contenido, ¿no fue también fue difícil para ti? ¿Fue un aprendizaje? ¿Qué fue? Fue al final, por ahí justamente le iba a dar, hermano, la parte de que mencionaste de que si no estás en redes, no estás en el mundo, ¿no? Al final de No cuentas, existes. Ajá. no existes. Es como de, ok, pero yo creo que definitivamente sí es una ventaja. O sea, si no Sí, sí, estás en no, redes, definitivamente sí es una desventaja competitiva, si lo queremos ver desde el ámbito totalmente. profesional, ¿no? Y pues mira, similar, o sea, yo empecé a crear contenido en pandemia, meramente. O sea, yo cuando fue pandemia fue de que fui un semestre a la universidad y a la mitad, no, creo que al inicio del segundo semestre, pum, todos a clases virtuales, ¿no? Todos. Y fue una completa Horrible. incertidumbre de decir, pues, oye, ¿cuándo vamos a regresar? Me acuerdo que en ese entonces decían, no, pues vamos a regresar de un mes, 2 meses más, no pasa nada, ¿no? Y de repente se empezó a extender, se empezó a extender y justamente hace 31, si no me recuerdo, 31, 1 de agosto del Ujú. 2021, creo que sí, Ajá, fue ajá. cuando
por primera vez subí a Instagram, ¿no? Esta parte de, pues me subí a mí mismo así, grabado video, de decir, quiero empezar a subir contenido, voy a empezar a compartir cosas y ya, porque al final de cuentas mi Instagram lo convertí, porque era personal. Entonces empecé como que a subir un poquito más de cosas y como mencionas, esa parte de, ay, pero el simple hecho de saber qué color vas a usar para algo, ¿sabes? O sea, Sí, te lo juro. ya desde ahí ya es conflictivo, de decir como de, ay, pero qué colores y cómo va a ser y así. Y hubo muchos videos que ahí están y yo te digo, o sea, yo no los borro Ajá. ahí que se queden, son como una evidencia de cómo empecé al final de cuentas, de tratando de subir videos más a Instagram TV, lo demás así fue prácticamente, y ya cuando empecé en YouTube, Ujú. ya fue un brinco más de meramente de decir, pues ya lo voy a hacer, porque me di cuenta que Ajá. pues no, de repente había podcasts muy buenos, pero pues todos eran Estados Unidos, todos eran gringos, ¿no? Estaba de repente Real Stronger, Sí, sí. Stronger by Science, todo estaba en Estados Unidos. Bueno, mejor dicho en inglés, ¿no? Porque pues no todos son de allá, Ujú. no son de Londres, Australia y lo Sí, demás. más que en inglés, sí, sí, Más totalmente. que en inglés, Ajá. y yo dije, bueno, tal vez yo no tengo tantos conocimientos, porque de repente allá que traen a investigadores de acá y de allá, o sea, tal vez no tengo esa preparación, pero sí me he dado cuenta de que hay personas muy chingonas en redes que comparten respecto a este tipo de cosas, pues, ¿por qué no empezar a preguntarles, no? Y está, digo, o sea, yo ahí les agradezco mucho a todos los invitados que han venido, porque al final de cuentas el primerito fue así como de, pues, este güey se ve que medio sube cosas, tiene 300 seguidores y dice que quiere platicar, pues órale, a ver, ¿no? Y la mayoría de gente Sí. me ha dicho que sí, me ha dicho que sí, no, pues sí, platicamos, conversamos Ujú. lo demás. Y es chido, es curioso porque al final de cuentas, igual como lo mencionas, esa curva de aprendizaje de el simple hecho tengo muy presente. La primera vez que platiqué así, ni Ujú. siquiera traje agua, porque yo ni siquiera sabía lo que era conversar tanto tiempo y ya Ah, necesitas agua, sí, sí. a medio episodio de repente se me secó la boca, se me secó la boca. Yo dije, ¿qué, güey? ¿Por qué no traje agua? O sea, son cosillas que sin que te des cuenta es aventarse continuamente en esa parte de mejora. Y yo te voy a ser sincero, para mí fue una ventaja, porque al subirme a redes o así, yo el hecho de que no iba a la escuela no tenía que lidiar con la pena a veces, como de decir, como de, porque al final yo me subía así, tal cual platicando en Instagram o los videos, Ah, pues, y pues te acostumbraste, pues, ajá, ajá, como iba a a la clases y comodidad. como Ajá. todo era en línea, dije, pues no tengo que lidiar con nada, ¿no? Y ya cuando regresé a la escuela ya llevaba mucho más tiempo en esto, o sea, llevaba año y medio, no Sí. un año, entonces pues ya como que ya no me daba tanta cosa, ¿no? Y de repente igual, pues creo que esta situación de compartir y crear cosas es bien chingona porque dejas de consumir a veces, empezar a crear igual un poquito e igual te da un poquito más de background de lo que se puede vivir detrás de eso, ¿no? Y te repito, o sea, yo creo que de lo que más valoro, más chingón es esto, o sea, que creo a contactos, a personas que van más allá del DM, o sea, ya conversar con una persona una hora, quieras o no, ya te acerca más a esa persona a saber, oye, pues, ¿por qué estás subiendo, no? O sea, porque yo igual entré ahí y empecé a subir cosas, pero pues tú, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te incitó y lo demás? Y te das cuenta, pues por ahí son las pláticas, ¿no? Como ahorita. Y pues sí, canal, o sea, por esa parte de crear en redes igual, por decirlo así, es una habilidad que tienes que, o bueno, es otra parte que hay que cultivar que tal vez no tenga que ver nada con la profesión en este caso, ¿no? Pero al final es una habilidad más que lo único que puede hacerte, pues es Sí, ayudar, ¿no? no, no, y lo dices perfectamente. O sea, esto no, la escuela no te va a preparar para esto. Es Claro. algo que tú tienes y entre más herramientas puedes ir aprendiendo como esto, manejar las redes sociales, saber editar, saber utilizar incluso Canva. Yo no tomé un curso Sí. de Canva, me acuerdo, porque no tenía idea cómo usar eso, pues. Ok. Y saber exponerte, saber hablar ante la cámara, son habilidades que te van a servir de alguna otra manera. Y si ahora lo haces de esta manera que te digo, te lo dije hace rato, la neta se me hace bien padre el proyecto que Gracias, canal. creo que cada vez hay más Sí, sí. programas en español, como dices, nomás había inglés, Sí, 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 claro. era, están ustedes en Gym Rat, ahorita tú por tu cuenta, Ujú. Laura, placer acá abrir Sí, el sí. suyo, ¿no? Sí, También está sí. muy padre. Ujú. Este, Paco Almazán, no sé si lo conoces, a Sí, Paquito, sí, ¿cómo no? Sí, sí. Paco que Almazán. también es un proyecto, y yo decía, oye, está súper padre, porque aparte de conocer gente, o sea, ahí se me hace muy padre escuchar la experiencia de otro, pues. Claro. Sí, sí, O sea, sí. otra persona que, no sé, que esté estudiando en el extranjero y que platique su vida, cómo fue que le hizo, cómo cuáles fueron los obstáculos que tuvo, qué fue Sí, lo sí, que sí. aprendió. Ahí hay un aspecto muy importante en el cual tú puedes agarrar conocimiento Claro. que no te puede dar un libro como tal, pues esa es la experiencia de la persona y creo que eso Sí, es sí. muy valioso, la neta, muy, muy valioso. Sí, totalmente, hermano, totalmente Mm. coincido con esa parte. E igual se presta mucho esta parte de en línea, ¿no? Porque, digo, obviamente, pues ya más el podcast específicamente de nuestro nicho, ¿no? Por ejemplo, ciencias del ejercicio, Ujú. ciencias de nutrición, pues sí son muy pocos, ¿no? Pero pues al final de cuentas el Muy, podcast fue algo que explotó.
pero obviamente la desventaja y ventaja, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces como que dices, pero es que son en línea, deberían ser presenciales lo demás, pero es que yo igual digo, el nicho no se presta. O Ujú. sea, Sí, sí. no es No, es posible. difícil. Sí, No es sí, posible difícil, porque, sí. por ejemplo, Ah, ahorita, por ejemplo, tú eres de Ensenada, ¿no? ujú. Hoy mismo tuve otra plática, no sé qué ubicas con Arián, que igual Sí, Águila. ajá, Águila, exactamente, Sí, 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 justamente. sí. Hoy también, También, amigo. también conversé con él. Él estaba en ¿Hoy? Monterrey. Sí, 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 hoy por la tarde. Súper bien. Y Ah, también, por ejemplo, ayer conversé con otro canal que no se lo vi que se llama Nico Gun, que ¿no? es argentino, pero ahorita actualmente Ajá. está radicando en Nueva Zelanda, ¿no? Él hizo como que todo su proceso Ahora, súper bien. para validarse como nutricionista Ajá, en Nueva Zelanda y me platicó toda su experiencia. Imagínate, él estaba hasta Nueva Zelanda, ¿no? O sea, el simple hecho de ajá, intentar lidiar un podcast presencial así, pues es sumamente difícil, ¿no? Entonces yo creo que igual esta parte de en línea es un reflejo meramente de que a lo mejor somos pocas las personas que estamos inmersas a eso, pero al mismo tiempo como que el conectarnos o como que traer puntos entre nosotros, pues es bien interesante, porque al final creo que la gran mayoría de nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, apenas está esta parte de que empieza un poco más la parte de la divulgación. Yo lo platicaba igual hace rato, de si volteas a ver 2019, 2018, o sea, sí ha sido un crecimiento interesante respecto a lo que ha pasado de que tantas personas divulgaban sobre esto, ¿no? O se exponían sí. más a esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que al Ujú. final de cuentas va más allá de un crecer como uno mismo, sino al final crecer todos, crecer la comunidad, porque pues, es un ganar o ganar, ¿no? Así es. No, y la neta, lo mencionas, ha crecido un buen. O Sí, sea, sí, sí. realmente ha crecido un buen, de cierto, de un 2018, 19, pues 2020 obviamente por COVID creció más, pero sí ha crecido un buen, o sea, sí ha crecido un buen y la neta que qué bueno, o sea, porque ese es un paso creo a que eventualmente se deje ver nomás como dices, ¿no? El maestro de educación física, que es importante sí, pero también hay más cosas. Y Totalmente. eso se va a dar también muchas veces por la divulgación. Totalmente, hermano. Pues bueno, mi buen Sebastián, igual, carnal, no quiero Eso, quitarte mucho de tu no, no te tiempo. preocupes. Realmente me agradó muchísimo conversar contigo. Te repito, ya te seguía ahí por redes, pero igual como que platicar contigo, conversar respecto a tus perspectivas, pues nada, es algo bien interesante. Hermano, nada, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieras aquí decir algo o anunciar algo. Adelante, carnal, antes de que cerrar el episodio. Este es tu espacio. Pues, pues mira, nomás te quiero agradecer por la invitación. La neta la aprecio mucho Gracias, y hermano. la neta como lo dijiste al principio y antes de la plática, el conversar, aunque no estemos en persona, pues por la distancia y todo eso, pero el poder conversar nos une más, o sea, hay una mayor afinidad, una mayor relación que nomás por mensaje. La neta, aprecio mucho la invitación y espero que haya más en el futuro. Claro, hermano, claro, por supuesto. Ujú. Dejamos abierta aquí para una segunda parte en el futuro. ¿Te Sí, parece bien? claro, sí, sí, Excelente. Pues no, nada, perfecto, hermano. muy bien, Muchas gracias a ti realmente por tu tiempo. Agradezco nada, a ti, muchísimo. Igual a toda la gente que nos vio y nos escuchó en YouTube, muchísimas gracias. A todos los que nos escucharon en Spotify, también muchísimas gracias. Dejamos abajo en la descripción a las redes de Sebastián para que vayan y lo sigan, también de Sebastián de Caos, tanto ahí en YouTube y en Spotify únicamente le dan en más y ahí están los links en cualquiera de las dos plataformas. Entonces, pues nada, Sebas, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. ya estás, hasta luego. Bye.